Bueno chicos, este video va a causa de la poca conexión que pude tener hoy. Y bueno, nada, todo lo que explique hoy es lo que voy a tomar en el próximo encuentro que tengamos por Meet. Recuerden que como les dije, es solamente lo que voy a explicar ahora. Traten de este video ustedes tomar nota en una hoja en su carpeta y de ahí estudiar para el próximo encuentro. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo anteriormente no será tomado, solamente lo que voy a explicar ahora. Bien, nosotros estamos viendo globalización. Dentro de lo que es la globalización existen países centrales y países periféricos, o también llamados países del primer mundo o países desarrollados, eh, con los países que vendrían a ser subdesarrollados o países del tercer mundo. ¿Sí? Bien, entonces, para entender cómo es esto de la globalización, se tiene que tener muy en cuenta las características de estos países. Pero antes de adentrarme en esa caracterización de países, o sí, de su situación económica o social, me gustaría que sepan que hasta 1980, aproximadamente 1970, 1980, el mundo era dominado por una triada económica, así se lo llama, que estaba vinculados a los siguientes países. A los países de Europa Occidental, Norteamérica y el sudeste asiático, que principalmente era Japón. ¿Sí? Estos tres grupos de países eran los que dominaban hasta ese entonces el mundo. Luego de 1980, el que más, por así decirlo, importancia o preponderancia va a tener va a ser Estados Unidos. Estados Unidos va a lograr una gran importancia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, pero a partir de la década del 90 empezó a acentuar muchísimos más sus bases y su poder sobre el mundo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A partir de esa etapa, no solamente es Estados Unidos el que va a crecer económicamente, sino que paralelamente van a empezar a surgir otros grupos de países que van a formar un grupo que se llama BRICS. La BRICS, así se lo llama, el grupo de la BRICS. BRICS es un nombre que se formó a partir de la primer letra de los países que lo integran. Pueden ir anotando que la B larga significa Brasil, la R significa Rusia, la I significa India, la C significa China y la S Sudáfrica. Es decir, con la primera letra de esos países se fue formando este grupo. ¿Sí? Bien, hasta ahí voy con esa explicación. Vamos de vuelta a lo que es los países centrales y periféricos. Para tratar de diferenciar lo que es los países centrales y periféricos, tenemos que tener en cuenta que para que un país sea central, tiene que tener algo como base que es producción, es decir, desarrollo industrial. Por lo tanto, desarrollo tecnológico, desarrollo de información y de infraestructura. ¿Sí? Cuando un país tiene un desarrollo industrial, conlleva a esos cambios que acabo esos cambios conlleva a esas relaciones que digo, es decir, si tiene un desarrollo industrial, por lo tanto tiene un desarrollo tecnológico y de información importante. ¿Sí? Bien. Aparte de tener un gran desarrollo industrial, los países desarrollados tienen una población con un alto poder de calificación en cuanto a lo laboral, es decir, tiene una mano de obra calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de personas que se preparan para algún tipo de puesto de trabajo es alto. Es decir, que la persona no solamente habrá terminado el secundario, sino que se habrá formado. Por lo tanto, su mano de obra es calificada, por lo tanto, más cara. ¿Sí? Como por una cuestión social, que no quiere decir que estos países no tengan problemas sociales o de educación o de salud, ¿sí? La tienen, pero en menor medida. La mayoría de las personas acceden a la educación y la terminan. Por lo tanto, su mano de obra es calificada, es más cara. ¿Sí? Eh,
Bueno, entonces, características importantes de los países periféricos, entonces, gran desarrollo industrial, por lo tanto tecnológico y de información, mano de obra calificada, y otro aspecto importante, sobre todo en la actualidad, es un gran poder financiero, ¿sí? Es decir, manejan de alguna forma los mayores organismos dedicados a la transacción de dinero. Por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial, ¿sí? Como ejemplos supremos. Bien, por el otro lado tenemos a los países subdesarrollados, que son aquellos que no se destacan por un desarrollo industrial, sino que se destacan por ser exportadores de materias primas. Es decir, o si tienen desarrollo industrial lo tienen, pero con industria liviana, es decir, una industria de alimentos. Por ejemplo, no sé, como puede ser el caso de Argentina, Arcor. Arcor es una empresa que se dedica a la transformación de materias primas en alimentos procesados, ¿sí? Es decir, está dentro de la industria liviana. No tenemos, o sea, los países subdesarrollados o los países del tercer mundo no poseen industria pesada, es decir, fabricación de tecnologías, de información, etcétera, etcétera. Entonces, poco desarrollo industrial, lo pondríamos ahí, poco desarrollo industrial, se dedican explícitamente a la exportación de materias primas y la mano de obra en los países subdesarrollados es una mano de obra poco calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que por una situación económica, que no quiere decir que no haya gente que no haya terminado el secundario, porque la hay, por ejemplo en Argentina hay mucha gente que terminó el secundario, pero hay mucha que no. Entonces, ¿qué sucede? Esa mano de obra es poco calificada en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no terminó el secundario no puede decidir sobre el sueldo que tiene, no puede tener muchas pretensiones. Por lo tanto, su sueldo suele ser más bajo que en los países desarrollados. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Esta gran diferencia entre dos grupos de países. Países que tienen un alto nivel de desarrollo y países que no. Pero en cuanto a recursos naturales, los países centrales necesitan sí o sí de los países periféricos. ¿Por qué digo esto? Porque un país desarrollado, es decir, que tiene industria, no podría llevar a cabo su industria sin ese país periférico que le provea las materias primas, ¿sí? Sin esos recursos, ¿sí? Es decir, que en cuanto a lo natural, en cuanto a los recursos naturales, los países son prácticamente es prácticamente dialéctica la relación que tienen. O sea, no podrían separarse, dependen unos de otros. ¿Por qué? Este depende de las materias primas que le dé a este. Y este depende de la economía y de los productos elaborados que vengan de este país. ¿Sí? Pero lo que tienen a favor los países centrales de los países periféricos es que un país central, si un país periférico deja de comprarlo, deje de proveerle materias primas, no le afecta demasiado, tendrá otro que se lo provea. En cambio, un país periférico por lo general siempre depende de un país central que le compra las materias primas y que depende las divisas que entran al país. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, China es nuestro gran comprador de soja. Si China deja de comprarnos sojas, a nosotros nos dejan de entrar una gran cantidad de divisas, es decir, de dólares al país, porque es uno de los países que más cantidad en millones nos compra. ¿Sí? Es decir, que a nosotros nos perjudicaría un montón. Ahora, si nosotros dejamos de comprarle a China alguna cierta tecnología, a China no le va a afectar porque China tiene demasiado sustento como para que le compre otro o como para que no le afecte en su economía. No es dependiente. ¿Sí? Bueno, dentro de estos dos grupos, y luego de la década de 1980 que yo les conté que existía esta tríada económica, va a surgir un nuevo grupo que se va a llamar BRICS, que es como dije hoy, que pertenece a las primeras letras de los países que lo integran, que estos países van a ser como una especie de excepción sobre este mundo tan bipolar entre unos que dominan y otros dominados, y unos que tienen el poder económico y otros que no. ¿Por qué? Estos países que acabé de nombrar, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, van a tener ciertas características en particulares que lo van a hacer de alguna manera llegar a un punto de desarrollo bastante importante dentro de las últimas décadas. Primero les voy a comentar cuáles son las características similares que tienen estos países. Primero, poseen mucha extensión, es decir, son países que poseen mucho territorio, ¿sí? Después,
aparte de poseer mucha extensión de territorio, poseen mucha población. ¿Sí? Son países que se caracterizan por tener una gran cantidad de población. Es decir, de por lo menos más de 100.000 habitantes por metro cuadrado, que es la densidad poblacional, es decir, la cantidad de habitantes que hay por un espacio, que es muchísima. Sobre todo en estos casos son Brasil, caso de Sudáfrica, caso India. Son países que se destacan por la gran cantidad de gente que poseen. ¿Sí? Bien. Aparte, otra característica en similar que tienen estos países es la gran cantidad de PBI per cápita que le aportan al mundo. Es decir, un 20% del PBI per cápita es el que le aportan a la economía global. ¿Qué quiere decir esto? Que es el PBI, la cantidad de ganancias que produce un país a lo largo de un año, ¿sí? Traducido en dólares. Por ejemplo, como yo les di el ejemplo a cuarto C cuando lo estuve la semana pasada, por ejemplo, si yo decido vender toda mi casa y todo lo que a mí me pertenece, el auto, mi impresora, no sé, la compu, mi ropa, zapatillas, etcétera, etcétera, yo quiero obtener un valor por todo lo que yo tengo. La plata que me dan de todo lo que yo vendí, que son mis bienes, mis productos, mis servicios, eso es, este, eso vendría a ser mi PBI, ¿sí? Entonces, el PBI que aportan estos países son bastante similar, es decir, aportan el 20% del PBI a nivel global, o sea que es bastante, es muchísimo, sobre todo para países que no eran destacados como países centrales, ¿sí? Y aparte, como aportan un gran PBI, es decir, poseen muchas ganancias a nivel global, tienen entonces bastante influencia a nivel económico. Es decir, si alguno de estos países empieza a tener crisis o si alguna de sus industrias empiezan a caer, podrían generar algún tipo de impacto dentro de la economía global. ¿Sí? Bien, algo muy importante de este grupo es que hay un país que va a sobresalir sobre todos, que es China. China va a pertenecer formalmente a este grupo, pero actualmente está reconocido como un país sumamente desarrollado. Es decir, actualmente eh, muchos libros de economía hablan como China como la nueva potencia económica. En cuanto a lo militar, no supera a Estados Unidos hasta el momento. Estados Unidos, en cuanto a lo militar, sigue siendo la potencia máxima. Pero en cuanto a lo económico, China está en la cima. O sea que, más allá de pertenecer formalmente a este grupo, ya podría ponérselo a China como parte de los grupos centrales, que en la actualidad dominan la economía. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Algo que me gustaría resaltar es que el texto que yo después les voy a subir para que ustedes puedan complementar esta información, no solamente habla, este, no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. No, perdón, chicos, estoy diciendo cualquier cosa. Iba a decir una cosa que ya la expliqué, porque ya me mareo. Entonces, lo que voy a tomar es países periféricos, las características de los países periféricos, características de países centrales. Le voy a preguntar lo que significa la BRICS. Les voy a preguntar quiénes dominaban hasta 1980 la economía global. Les voy a preguntar las características importantes de los países que forman parte de la BRICS, que son las similitudes que tienen. Y bueno, creo que eso. ¿Sí? Lo que me gustaría es que sepan diferenciar bien qué es lo que caracteriza a un país central de un país periférico. Bueno, espero que se haya entendido y lamento muchísimo no haberlos visto hoy y que me hayan hecho todas las consultas como yo quería. Pero bueno, la verdad que el internet no me ayudó mucho. Les mando un beso enorme, chicos. Que anden bien.